Mire que todas las selecciones centroamericanas, a excepción de la selección de Costa Rica, comenzaron su participación en la Copa Mundial con el pie izquierdo. Hablamos de resultados, de cómo le fue a la selección de Panamá este miércoles. Hablamos de selecciones mayores. Sí, porque le voy a contar cuando Thomas Christensen dará a conocer la lista de convocados para hacer frente a los últimos dos partidos y saber si gana o no boleto para irse al Mundial. Hablamos de las eliminatorias de la CONCACAF que se ponen al rojo vivo. También hablamos de la Liga de Campeones de Europa porque se cerró una jornada más y el Barcelona, vaya que sufrió para salir con un empate ante el Brujas. Mire, de eso y de mucho más estaremos hablando en este programa de un poco de todo con su servidor Saúl Salguero. Y comenzamos hablando de lo que ha ocurrido precisamente este miércoles en el Mundial de Qatar Sub-17. Mire, debutó Costa Rica con un empate a 1 ante la selección de Emiratos Árabes Unidos. Después, Honduras cayó con goleada ante la selección de Brasil. Después, El Salvador fue goleado también por la selección de Corea del Norte. Y la selección de Panamá se enfrentó este miércoles a la selección de Irlanda. Pero antes de darle el resultado, le cuento qué más ocurrió en este mundial. Le cuento que República Checa le ganó a Tayikistán con marcador de 6-1. La selección de Austria venció a Arabia Saudita 1-0. Mali goleó a Nueva Zelanda con marcador de 3-0. Estados Unidos, mire, sudó la gota gorda para ganarle a Burkina Faso por la mínima, 1-0. De ahí, sorpresa, Uzbekistán le ganó a la selección de Paraguay 2-1. Francia, viva la France, le ganó a la selección de viva Chile, con marcador de 2-0. Canadá iba perdiendo 1-0 ante Uganda. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Logran empatar el partido y después le dan vuelta a la tortilla y ganan con marcador de 2-1. Buen triunfo de la selección canadiense. Pues bien, Irlanda le dio la bienvenida a la selección de Panamá en esta Copa del Mundo. Una selección de Panamá que cayó con goleada de 4-1. Simplemente, y aquí soy bien objetivo cuando lo digo, este es nuestro nivel. Vimos jugar a la selección de Honduras, cayendo ante una selección de Brasil que la superó de principio a fin. Vimos a una selección de El Salvador que fue superada por Corea del Norte de principio a fin. Y este miércoles vimos a una selección de Irlanda del Norte que superó a una selección de Panamá en muchos tramos del partido. ¿Por qué? Porque Panamá por momentos generó fútbol, pero no le alcanzó para superar a una selección de Irlanda que fue mucho mejor. Y 4-1 fue el resultado final. Ahora, esta es nuestra realidad, poniendo aparte a lo que hizo la selección de Costa Rica, porque en el arranque de este mundial, el pasado lunes, comenzó perdiendo. Al minuto 30, Costa Rica se queda con un hombre menos, expulsión. Y pese a jugar con un hombre menos, Costa Rica logra sacar el pecho, empata el encuentro y logra mantener ese resultado hasta el final. Y se convierte en la única selección centroamericana que le fue bien en la primera jornada de esta Copa del Mundo. 1-1, un punto que la pone en la cabeza de su grupo, en el grupo C, porque ya vamos a analizar los grupos. Pero esta es nuestra realidad. ¿Se acuerda? Anteriormente yo, en un programa anterior, para ser más específico, había hablado de los niveles y había puesto el nivel de las selecciones mayores. De la CONCACAF, obviamente, hay selecciones en Sudamérica que están muy por encima de nuestro nivel. Y obviamente las selecciones de Europa que están muy, pero años luz del nivel de selecciones de la CONCACAF. Llámese México, llámese Estados Unidos,
y llámese el resto de selecciones de la CONCACAF. Entonces, en este mundial, ese es el espejo que tenemos, donde estos jóvenes de las selecciones de Irlanda, de Francia, de esas selecciones muy lejos de las selecciones centroamericanas, años luz de nuestras selecciones centroamericanas. ¿Por qué? Porque son jóvenes que se han desarrollado en academia, porque son jóvenes que se han desarrollado en ligas importantes, porque muchos de ellos ya tienen muchos minutos acumulados jugando en primera división. Y esto le da un ultra, un plus, como le diríamos aquí en los Estados Unidos, a estas selecciones sobre las selecciones del área centroamericana específicamente. Ni siquiera a México le fue bien en el arranque, perdió ante Corea del Sur. Estados Unidos sufrió con Burkina Faso. Si bien es cierto, saca un partido, saca el triunfo por la mínima, pero Burkina Faso tuvo para irse arriba en el marcador en más de una oportunidad. Y desafortunadamente, para los intereses de esa selección, la pelota no quiso entrar. Porque oportunidades tuvo. Pero la cerró. Y al final sucede la lógica, ¿no? El que mucho falla ve cómo se la hacen en su portería. Y eso fue lo que ocurrió cuando Sullivan marcó el único gol de ese partido y le dio los 3 puntos a los Estados Unidos. Pero esto es para aprender, para nuestros jóvenes. Porque si usted vio El Salvador, llegaron nerviosos a ese partido contra Corea del Norte. ¿Por qué? Por la falta de rodaje internacional. Honduras llegó nervioso a enfrentar a Brasil. ¿Por qué? Por la falta de rodaje internacional. Muchos jugadores de Panamá comenzaron el partido y hubo nervios. ¿Por qué? Por la falta de rodaje internacional para muchos de estos jugadores. Y esa es nuestra triste realidad. Mire, en el pasado, Jaime La Chelona Rodríguez, que en paz descanse, tenía su academia de fútbol. Y en su academia de fútbol, y le pongo esto como un ejemplo, tenía estos jóvenes y había una temporada en el año en el que se iba a Europa a participar en torneos. Muchos de estos jovencitos de las academias de La Chelona Rodríguez llegaron a primera división y se convirtieron en jugadores de selecciones. El Pegado Bon fue uno de esos jugadores. Y así como La Chelona, estuvo don Roger Barberena, también realizando ese tipo de actividades cuando jugadores podían, estos niños se convertían en jugadores de primer nivel en nuestro círculo, o sea, en el círculo centroamericano. ¿Por qué? Porque tenían el rodaje. Cuando ve usted a estos jovencitos con nervios es por eso, porque les hace falta ese rodaje internacional. Mire, ¿cómo está la tabla de posiciones? Precisamente luego de cerrada la primera jornada de actividad, antes de darle paso a los partidos del jueves. En el grupo C, Costa Rica, primer lugar de su grupo con 1 punto. Emiratos Árabes Unidos, 1 punto. Croacia, 1 punto. Y la selección de Senegal, 1 punto. Los partidos del jueves son determinantes para que alguien salte con los primeros 3 puntos de este grupo. En el grupo E está la selección de Haití, una selección de Haití que cayó en su debut. Un grupo encabezado por Egipto y Venezuela con 3 puntos. Inglaterra está en el 4º lugar del grupo E. ¿Por qué? Porque el gran campanazo en esa jornada, en esa primera jornada, la dio Venezuela, venciendo nada más y nada menos que a la selección de Inglaterra. Por eso Inglaterra está en el último lugar y Venezuela tiene 3 puntos. En el grupo F está México, un México que perdió ante la selección de Corea del Sur, porque en el primer lugar está Suiza con 3, Corea del Sur con 3, México y la selección de Costa de Marfil no tienen nada. En el grupo G
Está Corea del Norte con 3 puntos. Alemania y Colombia, que empataron a 1 en el arranque del certamen, están en el segundo y en el tercer lugar, respectivamente, con una unidad. Y El Salvador es sotanero sin puntos, luego de haber caído ante Corea del Norte. En el grupo H, la selección de Brasil y Zambia encabezan en el primero y en el segundo lugar con 3 puntos. Tercero y cuarto no tienen nada, Indonesia y la selección de Honduras. En el grupo I está la selección de República Checa, que ganó su primer partido, la selección de Estados Unidos, que le ganó a Burkina Faso, con 3 puntos. En el tercer lugar, Burkina Faso y Tayikistán con 0 unidades. En el grupo J, Irlanda y Uzbekistán están en el primero y segundo lugar con 3 puntos. Paraguay y Panamá, tercero y cuarto, con nada. Y en el grupo K, Francia y Canadá tienen 3 puntos. Uganda y la selección de Chile no tienen absolutamente nada. Así está la tabla de clasificación luego de cerrado la primera jornada de partidos de este Mundial Sub-17. Partidos del jueves. Costa Rica jugará su segundo partido ante la selección de Senegal. Inglaterra intentará lavarse la cara luego de haber caído ante la selección de Venezuela y se enfrenta nada más y nada menos que ante otro representante de la CONCACAF, la selección de Haití. Bolivia se enfrentará ante Italia. Portugal se mide a Marruecos. Japón se medirá ante Nueva Caledonia. Argentina se enfrenta a Túnez y Bélgica se enfrentará a la selección de Fiji. Así la actividad para el jueves. ¿Usted es salvadoreño? ¿Usted es hondureño? Anótelo ya, porque el viernes, El Salvador, hay que levantarse tempranito, con una tacita de café. ¿Por qué? Porque ese partido lleva aroma de café. El Salvador se enfrenta a la selección de Colombia tempranito en la mañana. México se enfrenta a Costa de Marfil y Honduras se enfrentará a la selección de Zambia. Eso para el próximo viernes. Ahora, cambiemos de tema. Hablemos de las selecciones mayores, ¿le parece? Eliminatorias de la CONCACAF, estamos a días de que se den estos partidos. Thomas Christensen dará a conocer la nómina de convocados este día jueves. El jueves, en el programa del jueves, obviamente yo se la voy a dar a usted. Pero habrá que esperar unas horas más para que Thomas Christensen nos dé la sorpresa o simplemente repitamos la misma convocatoria del mes de octubre. Se esperan variantes. ¿Por qué? Porque don Thomas tiene la soga al cuello y necesita salir con victoria. Mire, se enfrentan a la selección de Guatemala. ¿Partido interesante? Pues sí. ¿Partido en el trébol? Ha generado grandes expectativas. Si hacemos registros en los últimos 5 partidos, entre estas 2 selecciones hay 2 triunfos de Panamá y hay 3 empates. 12 de marzo 2023, partido amistoso. Guatemala y Panamá se dieron la mano, empatan a 1. 10 de septiembre del 2023, partido correspondiente a la Liga de Naciones de la CONCACAF. Guatemala y Panamá se volvieron a dar las manos y terminan 1-1. 17 de octubre del mismo año, del 2023, de la Liga de Naciones de la CONCACAF es el partido, y Panamá le gana a Guatemala con marcador de 3-0. Así hasta con pausa. Mire, en el 20 de junio del 2025, Panamá le gana a Guatemala con marcador de 1-0 en la Copa Oro. Y el 8 de septiembre del 2025, en el Rommel Fernández, partido de las eliminatorias mundialistas, Santís pegó el susto al minuto 35 y puso a ganar a una selección de Guatemala que venía de perder ante El Salvador. ¿Se acuerda usted? En el Estadio Cementos Progreso. Y una selección de Panamá que venía de empatar a 0 con Surinam. Y luego, Santís, ¡pum!, al minuto 35 ponía a ganar a la selección de la Franca. Afortunadamente el corazón le volvió a la marea roja al minuto 37, cuando Harvey puso el definitivo 1-1, marcador que se mantuvo hasta el final. Mire, si Panamá gana este partido, llega a 9 puntos.
Guatemala se queda con 5. Lógica, ¿no? Estaría esperando que Surinam empate con El Salvador para poder despegar y quedarse con el primer lugar del grupo. Acuérdese que solo avanzan al Mundial de manera directa los primeros lugares de los 3 grupos. De ahí, de los 3 grupos, se sacan a los mejores 2 para ir al repechaje. Si Surinam empata, se queda con 7 puntos. El Salvador llegaría a 4, porque tiene 3 y está en el sótano. Guatemala gana y llega a 8 puntos. Panamá se queda con 6. Surinam gana, llega a 9. El Salvador se queda con 3. Mire, si hay un dolor de cabeza, es por culpa de estos resultados. ¿Por qué? Porque lo que quiero darle a entender es que si Panamá gana o Guatemala gana, tendrá que esperar que El Salvador haga el milagro y le saque un empate a Surinam. Porque de esa manera estaría cortándole puntos y estaría evitando que El Salvador sume de a 3. Porque El Salvador matemáticamente todavía tiene la posibilidad de clasificar al Mundial. Así la situación entre la selección de Guatemala y la selección de Panamá. Ojo, que el partido Surinam-El Salvador, en los últimos 2 encuentros entre estas selecciones hay un empate a 1 y hay un triunfo de Surinam. El 10 de junio, en partido correspondiente a la segunda fase de las eliminatorias, ya Surinam estaba clasificado. Visita el Estadio Cuscatlán, comienza ganándole a la selección del Bolillo Gómez y afortunadamente el Bolillo logra empatar ese partido y con ese empate se clasifica El Salvador a la tercera fase de estas eliminatorias. Ese fue un empate a 1. Surinam no jugó con todos sus titulares. Tuvo 7 ausencias en ese partido. La segunda vez que se enfrentaron fue el pasado 8 de septiembre. Y en esa oportunidad, pese a que había un concierto, pese a que lo movieron para que el Cuscatlán solo sirviera para los partidos de las eliminatorias, El Salvador perdió con marcador de 2-1. Pues tanto Panamá como la selección de Guatemala esperarán un milagro que El Salvador le saque un empate a la selección de Surinam. Porque si Panamá y Guatemala vuelven a empatar, como ocurrió en el pasado, en la última vez que se enfrentaron el 8 de septiembre, y Surinam gana, Surinam puede convertirse en un equipo o una selección con grandes aspiraciones de llegar a la próxima Copa del Mundo. Porque si Panamá y Guatemala empatan, Surinam gana el último partido, Surinam visita a la selección de Guatemala. Y El Salvador estaría visitando al Rommel Fernández para enfrentarse a Panamá. Mire, yo no sé cómo es posible que haya gente que esté tan segura a que Panamá va a llegar a ganar a Guatemala. Mire, honestamente, esto está para 3 selecciones. Para las 2 selecciones con 6 puntos, que en este caso son las selecciones de Panamá o de Surinam en el primer lugar y Panamá, como para la selección de Guatemala, que todavía tiene posibilidades numéricas en el tercer lugar. Guatemala juega en casa. Y yo honestamente no veo ese partido Panamá-Guatemala, yo no lo veo fácil. Ese partido yo no lo veo fácil ni para Panamá ni para Guatemala. En el otro grupo, también las cosas están difíciles, porque Costa Rica tiene que visitar a una selección de Haití. En los últimos 3 encuentros hay un empate y hay 2 triunfos de Costa Rica. El 13 de noviembre del 2015, en eliminatorias, Costa Rica le ganó a Haití por la mínima, 1-0. El 2 de septiembre del 2016, partido de eliminatorias,
Haití recibe a Costa Rica y los ticos ganaron 1-0. El 9 de septiembre del 2025, todos nos vamos a recordar. Costa Rica en el Estadio Nacional, en San José, ganando 2-0 en los primeros 45 minutos. Segundo tiempo y fue como darle vuelta al disco. Otro partido. Se perdió Costa Rica. No sé, se le nubló la mente a los jugadores. Y de repente Haití estaba arriba en el marcador 3-2. Y ahí, porque Dios es grande, Costa Rica logra empatar a 3. Si no, estaríamos hablando de otra situación. Porque fue un empate con sabor a victoria el que sacó la selección de Costa Rica. Por lo mismo digo, no es fácil. Si eso sucedió en San José, imagínense qué va a pasar en la casa de Haití cuando Costa Rica juegue de visitante. No es nada fácil. Y aquellos que digan que Honduras va a tener un día de campo en Nicaragua, yo no lo veo así. Si bien es cierto, en los números, en los últimos 3 partidos que estas dos selecciones se han enfrentado, Nicaragua y Honduras, hay 3 triunfos de Honduras. El más reciente ocurrió obviamente el 9 de septiembre, pero si hacemos números, el 13 de septiembre del 2014, Copa Centroamericana, ¿se acuerda usted de ese torneo? Bueno, Honduras le ganó a Nicaragua 1-0. El 13 de enero del 2017, también en partido correspondiente a la Copa Centroamericana, Honduras le gana a Nicaragua con marcador de 2-1, y la última vez que se enfrentaron fue un 2-0. Pero recuerde que no le fue nada fácil en el primer tiempo a la selección de Honduras. Hubo críticas, se comieron vivo a don Reinaldo Rueda, se comieron vivo a varios jugadores, criticaron porque el rendimiento, incluso el Rambo de León salió dando declaraciones de que no era posible que la selección jugara sin corazón. ¿Se acuerda usted de todas las declaraciones que dio el Rambo de León después de ese partido? Que si bien es cierto, lo gana Honduras 2-0, pero dejó dudas. Y ahora no va a jugar en Honduras, va a jugar en Nicaragua. Y muchos critican el estado del estado de la cancha, donde van a jugar, que es pasto artificial, que no es el mejor. ¿Se acuerda? Lo mencionamos en un programa pasado. Ahí donde Nicaragua, con un hombre menos, le sacó un empate a 1 a la selección de Costa Rica, ahí mismo van a jugar Nicaragua-Honduras. Marco el Fantasma Figueroa es un buen técnico. Y los jugadores nicaragüenses tienen hambre. Además de que ese estadio va a estar de tope. Y quieras o no, el apoyo siempre ayuda. El jugador número 12 cuenta. Mire, la selección de Nicaragua no tiene nada que ganar ni nada que perder. Tiene un punto en el sótano. Lo que puede hacer es complicar a Honduras. Y le digo que para complicar a Honduras, conociendo que la selección de Honduras es bastante irregular, y eso, hermano hondureño, usted lo sabe. Usted sabe la irregularidad que tiene la selección de Honduras. Nos puede sorprender con un partidazo en el que le gana México. ¿Se acuerda? Liga de Naciones de la CONCACAF. 2 veces seguidas. Y va a jugar de visita completamente diferente. Obviamente el rival es diferente, pero la comparación que le hago, que es una selección muy irregular, y muchos de estos jugadores están pasando por un momento raro. Los que militan en el redondo nacional hondureño, bueno, usted lo vio. ¿Qué pasó con el Real España? ¿Qué pasó con los del Olimpia? ¿Qué pasó con los que están en el Motagua? ¿Se acuerda? Entonces, simplemente le estoy poniendo una realidad que no se pueden confiar de la selección de Nicaragua, porque Nicaragua tal vez no puede clasificar al Mundial, pero puede dejar a una selección
sin mundial. No vaya a ser la selección de Honduras. Eso de estar en el primer lugar con 8 puntos no garantiza absolutamente nada. Y ojo, porque Costa Rica y Honduras se pueden hacer el harakiri y la selección de Haití se va al mundial. Ya solo quedan 2 partidos. 2 partidos. Imagínese usted que Surinam se va al mundial en el grupo A y la selección de Haití se va al mundial en el grupo C. Y en el grupo B podría ser o Jamaica o la selección de Curazao. Pero en esa no nos metemos ahorita en el grupo B. Porque nuestros intereses están en el grupo A y en el grupo C. Ahí es donde están nuestras selecciones en este momento. Por eso le digo, nada fácil ni para Panamá, ni para Guatemala, ni para la selección de Surinam, ni para la selección de Haití, ni para la selección de Costa Rica o de la selección de Honduras. Ahora bien, si hablamos de una selección que puede salir beneficiada en este primer partido de las fechas de noviembre, puede ser la selección de Surinam, porque recibe a El Salvador. Y quieras o no, pese a lo que diga don Bolillo, que la selección de El Salvador juega bien desde que él llegó, pero no saca los resultados. Mire el dicho colombiano, ¿no? A eso creo que se refiere don Bolillo, que dice jugamos como nunca, pero perdimos como siempre, digo yo. Y por cierto, el Zarco Rodríguez, Jorge el Zarco Rodríguez, le dijo a don Hernán el Bolillo Gómez que no busque excusas y que no se queje de los 50 años, porque así dijo, de los 50 años en los que El Salvador no ha hecho absolutamente nada. Porque él ya sabía a lo que iba cuando firmó el contrato, porque gana casi $1,000 diarios. Eso gana don Hernán Bolillo Gómez. Mire, antes que me ponga a llorar, mejor le cuento qué pasó en la Liga de Campeones de Europa. Este miércoles, el Manchester City tuvo un día de campo. 4-1 le ganó al Borussia Dortmund, a uno de mis equipos. El Newcastle le ganó al Atleti. El Ajax recibió al Galatasaray y el equipo turco, el Galatasaray, ganó con marcador de 3-0. El Leverkusen de visita venció al Benfica 1-0. El Olympique de Marsella recibió al Atalanta y perdió por la mínima 1-0. Y el Club Brujas estuvo a pelo de rana calva de ganarle al Fútbol Club Barcelona. Se fue arriba en el marcador, logró empatar el Barcelona. Se volvió a ir arriba en el marcador y volvió a empatar el Barcelona. Y se volvió a ir arriba en el marcador y gracias a la suerte que el Barcelona tiene un jugador que se llama Lamine Yamal y ese jugador le salvó los papeles en este partido. 3-3 termina el encuentro. ¿Cómo está la tabla de clasificación? Los mejores 12 equipos de la Liga de Campeones de Europa, le digo, de la Champions. Los mejores 3, Bayern, Arsenal y el Inter. 12 puntos. Números perfectos. 4 salidas al campo, 4 victorias. En el cuarto lugar está el Manchester City con 10 puntos. El Paris Saint-Germain es quinto con 9. En el sexto lugar está el Newcastle con 9 puntos. El Real Madrid tiene 9 puntos, fruto de 3 triunfos y una derrota. En el octavo lugar está el Liverpool, 9 puntos también. El Galatasaray tiene 9 puntos en la novena casilla. El Tottenham Hotspur tiene 8 puntos, está en la posición 10. El Fútbol Club Barcelona tiene 7 puntos, 2 triunfos, un empate y una derrota, posición 11. Y el Chelsea tiene 7 puntos también en la 12ª posición. Mire, así está la Liga de Campeones de Europa. Esto es lo que traía para ustedes. La mejor de las suertes para nuestros hermanos costarricenses que tienen su segundo compromiso en la Copa del Mundo. Y en el próximo programa
le traigo la nómina de convocados de don Thomas Christensen con la selección de Panamá. Eso es lo que traía para ustedes. Recuerden, bendiciones desde arriba, un abrazo para usted. Gracias por apoyar el canal. Esto es Un Poco de Todo. Yo soy Saúl Salguero. Hay que vivir el fútbol con la cabeza. Lo veo en el siguiente programa.